En la fiesta familiar, mi hijo besó a su esposa mientras bailaban. Ella se apartó bruscamente y dijo: «Prefiero besar a mi perro antes que besarte a ti». Todos comenzaron a reír. Luego añadió: «Ni siquiera cumples mis expectativas. Aléjate de mí». Las carcajadas se hicieron más fuertes. Mi hijo se tensó y comenzó a convulsionar hasta que mi nieto habló de repente y toda la sala quedó en silencio. Pero antes de continuar, comprueba si ya te has suscrito al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde viajan nuestras historias de justicia. Yo estaba de pie en una esquina de la cocina, un pequeño cuchillo de pelar en la mano, colocando cuidadosamente cada rodaja de naranja en la bandeja de frutas, intentando que quedara lo más bonita posible. Hoy era el cumpleaños de Camila, mi nuera, y toda la familia estaba ocupada con los preparativos. Roberto, mi hijo, estaba en el patio trasero, con el sudor corriéndole por la frente mientras intentaba colgar la última ristra de luces sobre la pérgola de las rosas. Roberto había planeado esta fiesta él solo. Encargó una tarta de 3 pisos en la pastelería más famosa de Valencia y contrató a un grupo musical en vivo. Sobre la mesa descansaba un ramo de rosas rojas intensas de las más caras, esas flores exclusivas que Roberto solía regalar a su esposa en cada aniversario. Los invitados comenzaron a llegar, la mayoría amigos de Camila. Iban elegantemente vestidas con trajes de lentejuelas brillantes y tacones que resonaban en el suelo de baldosas. Reían, hablaban en voz alta, pasaban junto a Roberto como si fuera un extraño, apenas asintiendo por obligación. Entonces apareció Camila, radiante como una estrella de cine en un vestido de seda verde esmeralda que Roberto había comprado a crédito la semana anterior. Todavía recuerdo cómo me contó con orgullo lo mucho que le había gustado ese vestido a Camila cuando lo vio en la tienda. Su cabello caía en suaves ondas, sus labios eran de un rojo intenso, y toda la sala parecía iluminarse con su presencia. Roberto, nervioso, tomó el ramo de rosas premium y se lo presentó con una mirada llena de amor. Pero Camila solo sonrió fríamente, una sonrisa sin calidez, y colocó el ramo en una mesa del rincón como si no valiera nada. Se volvió para abrazar a sus amigas, soltando una carcajada que resonó fuerte, dejando a Roberto solo. Durante toda la fiesta, Camila permaneció entre sus amigas, riendo, charlando, sin prestar atención a su marido. De repente, el grupo cambió a un suave pasodoble, la canción que habían bailado en su boda. Vi a Roberto respirar hondo, como reuniendo valor, y acercarse a ella. «Baila conmigo, mi amor», dijo con voz suave, aunque noté el temblor en sus palabras. Camila puso los ojos en blanco, un gesto lleno de fastidio, pero ante las miradas de sus amigas, aceptó y colocó su mano en el hombro de su marido. Observé a mi hijo mientras bailaba, cada paso medido, concentrado. Se inclinó hacia el oído de Camila y le susurró algo, quizás una frase de amor, una disculpa o una promesa. No lo escuché, pero vi cómo sus ojos brillaban con esperanza, como un niño esperando una caricia tierna. Cuando la música estaba a punto de terminar, Roberto inclinó su cabeza con ternura, intentando besar a su esposa, como solía hacer en los viejos tiempos. Pero como una cuchillada, Camila echó la cabeza hacia atrás para esquivarlo. Soltó una risa fría y cortante que resonó sobre la música que se desvanecía. «Prefiero besar a mi perro antes que besarte a ti», dijo con voz clara, sin dudarlo. «Ni siquiera cumples mis expectativas. Aléjate de mí». Esas palabras fueron como una puñalada directa al corazón, y sabía que para Roberto dolían 1000 veces más. Se agachó, recogió al cachorro de perro pequeño sin pelo que se enredaba entre sus pies, y le dio un beso en el hocico como si fuera un juego. Sus amigas estallaron en carcajadas, algunas incluso sacaron sus teléfonos como si acabaran de presenciar un espectáculo divertido. Roberto se quedó paralizado, su rostro blanco como una sábana, la copa de cristal que sostenía cayó al suelo y se hizo añicos.
El sonido del cristal rompiéndose llenó el silencio repentino. Vi sus ojos ponerse en blanco. Su cuerpo comenzó a temblar y se derrumbó en el suelo, convulsionando fuertemente. Supe inmediatamente que era una crisis epiléptica, la enfermedad que lo acompañaba desde su nacimiento. Mi grito atravesó el aire. Corrí hacia él, me arrodillé a su lado, sostuve su cabeza para que no se lastimara. Roberto, hijo mío, grité, las lágrimas corriendo, sin importarme nada más. Todo lo que veía era a mi hijo tirado allí en medio del caos. La multitud permaneció en silencio, y luego entró en pánico. Retrocedieron. Nadie se atrevió a ayudar. Esos rostros elegantes, esas sonrisas perfectas, ahora solo mostraban miedo e indiferencia. Abracé a mi hijo con fuerza, gritando, pidiendo ayuda, pero nadie respondió. En medio de los gritos, escuché un sollozo en una esquina. Era el pequeño Davi, mi nieto, sus ojos llenos de lágrimas, señalando a Camila y gritando: «Mamá es mala. Mamá no quiere a papá. Solo le gusta besar al tío Rodri. La vi besarlo afuera cuando ya estaba oscuro». Las palabras del niño explotaron como una bomba. Las risas y los murmullos cesaron instantáneamente. Todos los ojos se volvieron hacia Camila. Me volví hacia ella y vi su rostro pálido, sus labios apretados, pero sus ojos permanecían fríos sin rastro de remordimiento. Desde lejos se escuchó la sirena de la ambulancia, rompiendo el silencio sofocante. Los paramédicos entraron corriendo, colocaron a Roberto en una camilla. Me levanté rápidamente, corrí tras ellos, pero antes de irme, volví la cabeza una última vez. Camila todavía estaba allí, inmóvil, retrocediendo lentamente hacia la sombra del rincón, su rostro impasible. Me senté en el banco de metal del pasillo del hospital, el frío del metal penetrándome. Desde la habitación de mi hijo se podía escuchar el pitido constante de las máquinas. A través de la ventana lo vi acostado en la cama, su rostro pálido y sus ojos cerrados. Sentada en el silencio sofocante del hospital, los recuerdos de días pasados regresaron como una vieja película rebobinándose. Yo, Dolores Martínez, tengo ahora 65 años, mi cabello ya canoso y mi espalda encorvada por años de trabajo y esfuerzo. Pero esta historia, la que me trajo aquí, comenzó cuando tenía solo 25 años, cuando todo en mi vida todavía estaba lleno de energía y esperanza. Todavía recuerdo claramente esa pequeña y sofocante consulta médica con las paredes blancas desconchadas. El doctor, un hombre mayor con gafas gruesas y mirada compasiva, se sentó frente a mí y a David, mi esposo en ese entonces. Carraspeó y habló con voz grave, como si no quisiera causar más dolor. El niño Roberto tiene epilepsia congénita, debe ser vigilado de cerca, y probablemente necesitará medicación de por vida. Sentí que el mundo se derrumbaba. Mi pequeño hijo, que apenas tenía un mes de vida y dormía en mis brazos, tan frágil y diminuto, estaba cargado con una enfermedad que apenas comprendía. David estaba a mi lado, en silencio, su rostro ensombrecido. En el camino a casa, David no dijo una sola palabra. Sus manos agarraban el volante con fuerza, sus labios tensos como conteniendo una tormenta. Al llegar, arrojó su maletín sobre la mesa con tanta fuerza que di un salto. «Eres inútil. Ni siquiera sabes dar a luz correctamente», rugió con desprecio. «¿Hay locos en tu familia? ¿O algo así? Ese niño será mi vergüenza». Cada palabra fue como una puñalada directa al corazón. Me quedé allí abrazando a Roberto mientras las lágrimas caían sin control. Desde ese día, David cambió. Comenzó a llegar tarde a casa, impregnado con el olor de perfume barato de mujer, un aroma que yo nunca había usado. Sabía muy bien dónde estaba buscando consuelo, pero no tenía fuerzas para enfrentarlo. Un mes después, empacó sus cosas, me arrojó un fajo de billetes arrugados y dijo: «No puedo vivir con una mujer que no pudo darme un hijo sano. Me voy a buscar mi felicidad». Lo vi salir por la puerta sin mirar atrás.
Sabía que su felicidad tenía un nombre, la joven secretaria de su oficina, con la que había cenado, justo frente a mí, como si yo ya no existiera. La puerta se cerró de golpe, dejándome sola en esa casa vacía, abrazando a mi hijo enfermo, sin poder detener las lágrimas. Los años que siguieron fueron una cadena interminable de esfuerzo. Trabajaba en 2 lugares a la vez, de día como empleada de oficina en una pequeña empresa, y de noche haciendo contabilidad desde casa. Muchas noches me quedaba bajo la luz tenue de una lámpara, revisando números mientras Roberto dormía en su cuna. Pero en otras noches, cuando las crisis lo atacaban, me quedaba despierta toda la noche, sosteniéndolo en mis brazos hasta que su cuerpo se relajaba. Las miradas de lástima de los vecinos, los susurros a mis espaldas, ya no me dolían. Pobre señora Martínez, criando sola a un niño enfermo, decían. Pero nadie ofrecía ayuda, no los culpaba. Sabía que en esta vida solo yo podía ser el apoyo de mi hijo. Roberto creció, y me sentí orgullosa de él. A pesar de su enfermedad, era un niño responsable y estudioso, siempre en lo más alto de su clase, como si quisiera compensar mis noches sin dormir. Cada vez que llegaba a casa con su boletín de calificaciones y sonreía, mi corazón se llenaba de calidez. Mamá, lo logré, decía con orgullo. Yo lo abrazaba y lloraba en silencio. Sabía que mi hijo no solo estaba luchando contra su enfermedad, sino también contra los prejuicios del mundo. Cuando Roberto se graduó de la universidad, lloré de alegría toda la noche. Luego fundó una pequeña agencia de viajes con grandes sueños de mostrar la belleza de España. Lo vi convertirse en un hombre respetable, y pensé que todo mi sacrificio había valido la pena. Entonces conoció a Camila durante un viaje de negocios. Ella era azafata de vuelo, joven, hermosa, con una sonrisa que lo iluminaba todo. Roberto se enamoró perdidamente, y aunque en mi corazón sentía una agitación de inquietud, un oscuro presentimiento, acepté su boda. Solo quería verlo feliz, darle una familia que yo nunca pude ofrecerle. Después de casarse se mudaron conmigo. Un año después, nació el pequeño David, y yo fui quien eligió su nombre. Esos fueron los días más felices de mi vida. Por las mañanas, Roberto iba a trabajar, Camila hacía las tareas del hogar, y yo paseaba a David por el barrio, contándole historias sobre nuestra Valencia natal. Su sonrisa llenaba la casa, sanando las viejas heridas en mi alma. Creía que la vida finalmente nos estaba compensando. Pero entonces llegó la pandemia de COVID, arrasando con todo. El turismo se detuvo, y la empresa de Roberto quebró en pocos meses. El peso de la deuda cayó sobre sus hombros. Vi cómo la sonrisa de Camila se desvanecía, reemplazada por suspiros, quejas y lamentos sobre el dinero, los bolsos caros y los viajes que ya no podía hacer. Mira a tu alrededor, todos los demás siguen viviendo, y yo estoy atrapada en esta casa, gritó una noche durante la cena mientras Roberto bajaba la cabeza en silencio. Pero mi hijo no se rindió. Convirtió esa pequeña habitación en su oficina, sentándose frente al ordenador desde el amanecer hasta altas horas de la noche, haciendo cualquier trabajo posible para ganar dinero, desde gestionar las redes sociales de una panadería, diseñar folletos publicitarios para una tienda de muebles, hasta escribir descripciones de productos para tiendas online. Lo hizo todo. Lo observaba teclear, sus dedos moviéndose rápido en el teclado, y sabía que estaba tratando de salvar a esta familia, de rescatar los restos de lo que alguna vez fue felicidad. Cada noche, cuando la casa ya estaba en silencio, preparaba una taza de café negro sin azúcar, justo como le gustaba a Roberto. Empujaba suavemente la puerta, dejaba la taza en la esquina de la mesa y decía: «Descansa un poco». Mi voz era baja, temiendo interrumpir su concentración, pero Roberto solo levantaba la vista y me daba una sonrisa cansada, sus ojos rojos por la falta de sueño, su espalda encorvada por las horas sentado. «Estoy bien, mamá. Solo termino esto y luego descanso», respondía.
pero yo sabía que descansar para él era apenas unos minutos de sueño antes de volver al trabajo. El dinero nunca era suficiente. Las facturas de electricidad, agua, comida, la medicación de Roberto, todo se acumulaba como piedras sobre sus hombros. Comencé a vender lentamente las joyas de mi ajuar, las piezas que mi madre me había dejado, pulseras, pendientes, collares que había guardado con tanto cuidado durante años. Cada vez que llevaba una pieza a la casa de empeños, sentía que mi corazón se rompía, pero no tenía otra opción. Son solo cosas materiales, me seguía diciendo, aunque en el fondo sabía que estaba perdiendo los últimos recuerdos de mi madre, los días en que todavía era joven y estaba llena de sueños. Camila cambió. Ya no era la mujer dulce que preparaba afectuosamente cada comida. Cada vez que se sentaba a la mesa, suspiraba con fastidio y miraba los platos como si fueran indignos. La carne no está fresca, y estas verduras ni siquiera son orgánicas, decía con voz irritada, como si quisiéramos hacerle la vida imposible. Tragaba saliva, intentando mantener la calma, aunque por dentro estaba profundamente herida. Recordaba cuando se casó con Roberto por primera vez. Reía, charlaba, elegía cuidadosamente las zanahorias en el supermercado para cocinar para su marido. Ahora solo miraba su teléfono y mostraba a Roberto fotos de sus amigas en complejos turísticos de lujo. Mira, la esposa de Tom está en Mallorca otra vez, y yo estoy atrapada en este agujero, decía con amargura. Roberto solo bajaba la cabeza, comía su arroz frío y apretaba el puño bajo la mesa, conteniendo el dolor. La casa comenzó a desordenarse. Los platos sucios se acumulaban en el fregadero. La ropa sucia se amontonaba detrás de las puertas. Camila ya no hacía nada en la casa. Salía cada vez más a menudo con excusas que yo sabía que eran falsas. Voy a tomar café con amigas para desestresarme. O es el cumpleaños de una compañera de trabajo. Regresaba muy tarde, a veces pasada la 1 de la madrugada, oliendo a alcohol y a un perfume caro que yo sabía que Roberto no podía permitirse. Desde el pasillo oscuro, la observaba entrar tambaleándose, tacones en mano, y me preguntaba quién era esta mujer. ¿Era la Camila que Roberto había amado tanto, o solo una sombra de lo que fue? Una tarde lluviosa, el cielo se volvió gris oscuro, como si quisiera tragarse todo. Eran casi las 7 de la tarde, y Davi no había llegado. Ese día, según el horario, Camila debía recogerlo de la escuela. La llamé una y otra vez, pero no contestaba. La angustia me venció. Agarré mi viejo impermeable y salí corriendo bajo el aguacero. Cuando llegué, vi la pequeña silueta de Davi acurrucada bajo el tejado del guardia, agarrando su mochila, sus ojos rojos de miedo. Cuando me vio, estalló en lágrimas y corrió hacia mí. Abuela, mami olvidó recogerme. Todos se fueron. Tenía tanto miedo. Su voz temblaba como si el mundo entero lo hubiera abandonado. Lo abracé con fuerza, las lágrimas mezclándose con la lluvia en mi rostro. La maestra se acercó angustiada. He llamado a la señora Camila varias veces, pero no contesta. Por suerte, el guardia se quedó con el niño. Esa noche me quedé junto a Davi hasta que se durmió, pero mi pecho se sentía apretado. Cerca de la 1 de la madrugada, Camila regresó, su cabello despeinado, sus labios manchados de rojo. Roberto se levantó, su voz temblando con una mezcla de ira y preocupación. ¿Dónde estabas? Te tocaba recoger a Davi hoy. ¿Sabes que estuvo solo en la escuela? Camila gritó, su voz afilada como un cuchillo. Estaba con un cliente importante. La única vez que salgo, y me haces un drama. ¿Crees que quiero vivir esta vida miserable? Escuché desde detrás de la puerta, mi corazón destrozado, no por las palabras, sino por ver los ojos de Roberto, los ojos de un hombre que todavía intentaba mantener unido algo que se había roto hace mucho tiempo. Las peleas se volvieron diarias. A veces me despertaba sobresaltada por el sonido de cosas rompiéndose. Escuchaba la voz de Camila, afilada, gritando: «Estoy harta de esto. Mírate. Eres inútil. Quiero el divorcio». Me sentaba en la cama,
mi mano en el pecho, conteniendo la respiración, escuchando impotente a mi hijo soportarlo en silencio. Al día siguiente, el ambiente en la casa era tenso como una cuerda a punto de romperse. Roberto pasó todo el día mirando hacia abajo, sin decir una palabra. Lo vi sentado en su habitación, su mirada triste, pero concentrado en su trabajo. Por la noche llegó con una caja elegante, dentro de la cual había un bolso de diseñador beige, el mismo que Camila siempre había querido. Sabía que había tenido que pedir dinero prestado a sus amigos e incluso vender su viejo reloj favorito para comprar ese regalo. Cuando Camila vio el bolso, sus ojos se iluminaron. Abrazó a Roberto y sonrió radiante. Gracias, mi amor. Sabía que todavía me amas más que a nadie. Tomó fotos del bolso y las subió a las redes sociales, como si las palabras crueles de la noche anterior nunca hubieran existido. Pero yo, desde la esquina de la sala, observaba con el corazón frío. Vi su sonrisa, pero sabía que no era amor. Era solo satisfacción momentánea, como la de un niño al que le dan un caramelo. La sonrisa falsa de Camila cuando abrazó ese bolso de lujo que Roberto había comprado con su sudor y dignidad se desvaneció de mi mente para dar paso a la dura realidad. Durante una semana entera que Roberto estuvo en el hospital, Camila no apareció ni una sola vez, ni una llamada, ni un mensaje. Desapareció completamente, como si nunca hubiera sido parte de esta familia. Intenté contactar a sus amigas, esas mismas que se reían tan fuerte en la fiesta de cumpleaños, pero respondieron evasivamente con un tono indiferente. No lo sé, mamá. Pregúntale a otra persona. Sus palabras me dolieron como cuchillos. Aquellas a las que Camila llamaba sus mejores amigas ahora no se preocupaban por ella ni por su marido, que todavía estaba postrado en el hospital. Me preguntaba dónde estaba, qué estaba haciendo, mientras su marido acababa de escapar por poco de la muerte, y nuestro mundo se derrumbaba. Cada día corría de un lado a otro entre el hospital y la casa, cuidando a Roberto y atendiendo a Davi. El pequeño, con sus grandes ojos inocentes, me preguntaba cada noche: «Abuela, ¿dónde está mami? ¿Cuándo va a volver?». Solo podía mentirle, mi voz ahogada: «Tu mami está viajando por trabajo. Volverá en unos días». Pero cada vez que lo miraba, veía un miedo silencioso en sus ojos, como si él también sintiera la verdad que yo intentaba ocultar. Lo abrazaba fuerte y le cantaba hasta que se dormía, mientras dentro de mí la tristeza y la rabia crecían. No entendía cómo Camila podía abandonar a su propio hijo, cómo podía dejar atrás a toda una familia, como si no valiéramos nada. El día que Roberto fue dado de alta, lo ayudé a volver a casa con el corazón pesado. Estaba pálido, delgado, todavía débil, con los ojos hundidos después de tantos días en cama. Solo quería que descansara, que encontrara algo de paz en su propia casa, pero apenas habíamos cruzado el umbral, sin siquiera tener tiempo de sentarnos, cuando hubo golpes fuertes y urgentes en la puerta. Abrí y vi a un hombre de mediana edad, impecablemente vestido con un traje gris y expresión seria. Se presentó como el comprador de la casa con voz firme. «He venido a finalizar la transacción. La señora Camila me dijo que hoy su marido entregaría los documentos originales para transferir la propiedad de la casa y la furgoneta». Me quedé helada como si me hubieran abofeteado. Roberto detrás de mí se apoyó en el marco de la puerta, su voz temblando. «¿Qué está diciendo? Nunca acepté vender la casa ni el coche». El hombre frunció el ceño, molesto, como si pensara que estábamos tratando de engañarlo. Abrió su maletín, sacó un contrato de compraventa y un poder notarial, y los colocó frente a nosotros. «Aquí está su firma. ¿No la ve? Su esposa dijo que usted estaba enfermo, y por eso la letra no se ve muy bien». Roberto tomó el documento, su mano temblando. Me incliné para mirar y sentí que mi corazón se detenía. En la sección del vendedor había una firma temblorosa, torpe como la de un anciano frágil, completamente diferente de la letra firme y segura de mi hijo. Miré a Roberto. Su rostro estaba pálido, sus ojos muy abiertos, llenos de horror. «Esa no es mi firma».
exclamó, su voz quebrada, como si hubiera sido traicionado de nuevo. Tomé su mano para calmarlo, pero dentro de mí una llama de furia comenzó a arder. ¿Qué había hecho Camila? Intentamos llamarla, pero su teléfono estaba fuera de servicio. El hombre al principio no nos creyó, su voz sonando dura. ¿Me están tomando el pelo? Ya pagué el depósito. El contrato está firmado. Pero cuando Roberto sacó su DNI y firmó varias veces frente a él, el hombre se quedó sin palabras. Su expresión cambió de ira a desconcierto y murmuró: «Si esta no es su firma, entonces me estafaron». Dijo que llamaría a la policía. Pero yo sabía que si el asunto se hacía público, nuestra familia quedaría atrapada en un lío legal, y la casa, el hogar lleno de recuerdos de mi vida con Roberto, dejaría de ser nuestra. No podía permitirlo. No iba a dejar que David perdiera el único techo que había conocido. Respiré hondo, contuve el dolor y le dije al hombre: «Déjelo en mis manos. Le devolveré el dinero del depósito y pagaré la penalización». Me miró con desconfianza, pero finalmente aceptó. Ese mismo día, fui al banco y retiré todos mis ahorros, el dinero que había guardado durante años para mi vejez, para no ser una carga para mis hijos y nietos. Pero ahora no tenía otra opción. Firmé el retiro con mano temblorosa, sintiendo que algo dentro de mí se rompía. No solo estaba perdiendo dinero, también estaba perdiendo la seguridad que había construido con tanto esfuerzo. Esa noche, después de que David se durmiera, me senté con Roberto en la sala, envueltos en un silencio pesado. La débil luz amarilla iluminaba su rostro, y parecía haber envejecido 10 años. Se apoyó en mi hombro y lloró como un niño. «Mamá, ¿qué hice mal? ¿Por qué me hizo esto?». Su voz temblaba. Cada palabra desgarraba mi alma. Lo consolé, pero dentro de mí la tristeza ya se había transformado en determinación de acero. Esto ya no era un simple conflicto matrimonial, era una conspiración cruel, y yo, como madre, no iba a dejar que continuara. Me levanté, fui a mi habitación y abrí el cajón donde guardaba un viejo cuaderno de contactos amarillento por el tiempo. Las páginas frágiles, manchadas de tinta, contenían nombres de una época en que todavía era joven y llena de energía. Pasé las páginas con el corazón palpitante, hasta que encontré el nombre: Lucía Navarro, una antigua compañera de trabajo que ahora tenía una agencia de detectives privados. Recordaba a Lucía, una mujer fuerte y astuta que me había ayudado a superar los días más difíciles después de que David se fuera. Marqué su número sin dudarlo, y cuando escuché su voz grave al otro lado de la línea, supe que había encontrado a la persona adecuada. «Lucía, necesito tu ayuda», dije con voz serena pero decidida. «Necesito saber la verdad sobre mi nuera». 3 días después de esa llamada, Lucía se reunió conmigo en una pequeña cafetería discreta, escondida en un callejón tranquilo del centro. Colocó un sobre grueso frente a mí y dijo con voz baja y firme: «No fue difícil encontrarla, Lola. Ni siquiera se molesta en esconderse». Miré sus ojos y vi un destello de compasión. Sabía que lo que ese sobre contenía no sería fácil de enfrentar. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había un montón de fotos, claras, revelando cada detalle. Camila, mi nuera, aparecía en ellas, sonriendo, caminando de la mano con un hombre joven. Entraban y salían de un lujoso edificio en una nueva zona rica de la ciudad, donde las torres de cristal brillaban como espejos. Camila llevaba ropa cara, su cabello cuidadosamente rizado, su sonrisa radiante como si nunca hubiera conocido los días difíciles con Roberto. El hombre a su lado iba bien vestido, su cabello engominado hacia atrás, gafas de sol caras, con un aire de arrogancia y exceso de confianza. Lucía señaló al hombre en la foto y dijo fríamente: «Rodrigo García Torres, 28 años. Afirma ser dueño de la cadena de restaurantes La Terraza Azul. Pero su verdadera historia es bastante interesante». El nombre Rodrigo resonó en mi cabeza como un trueno. Era el mismo nombre que David había gritado durante la fiesta de cumpleaños,
llorando y señalando a su madre. Sentí que la sangre se me subía a la cabeza, mi corazón latiendo fuerte en mi pecho. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero cada una dolía más que la anterior. Camila no solo había traicionado a Roberto, sino que estaba viviendo otra vida sin vergüenza, como si nuestra familia nunca hubiera existido. Apreté las fotos tan fuerte que mis uñas se clavaron en mi palma. No podía quedarme quieta. Tenía que enfrentarla no por mi hijo, sino por la justicia, para proteger lo que quedaba de nuestra familia. Tomé un taxi a la dirección que Lucía me había dado. El lujoso edificio apareció ante mí con paredes de cristal brillantes y árboles perfectamente recortados. En la entrada, un guardia uniformado me miró con sospecha. Respiré hondo y con voz calmada le dije: «Soy una familiar que visita a mi sobrina desde fuera de la ciudad. Por favor, déjeme entrar». El guardia me miró de arriba abajo. Dudó por un momento, pero finalmente asintió y abrió la puerta. Entré con la sensación de cruzar a un mundo al que no pertenecía. Frente a la puerta del apartamento 12B, mi corazón latía fuerte, a punto de salirse de mi pecho. Inhalé profundamente para calmarme y toqué el timbre. El sonido seco del timbre resonó como una advertencia. La puerta se abrió y ahí estaba Camila, espléndida en un pijama de seda roja, tan brillante como su desafío. En su mano sostenía una copa de vino tinto. Sus ojos me escanearon con una mezcla de sorpresa y despreocupación. Se apoyó en el marco de la puerta, sonriendo burlonamente. «Oh, la querida suegra, ¿qué te trae por aquí?». Su voz era dulce, pero afilada como una hoja cubierta de seda. No me anduve con rodeos. La miré directamente a los ojos. Mi voz temblaba de ira, pero me mantuve calmada. «¿Por qué le hiciste eso a Roberto? ¿Por qué falsificaste su firma para vender la casa?». Camila soltó una carcajada, una risa llena de desprecio, como si mi pregunta fuera absurda. Tomó un sorbo de vino y respondió con provocadora calma: «Sí, lo hice». «¿Y qué?». Luego añadió con una sonrisa insolente: «Estoy harta de vivir en la miseria con tu hijo inútil. Me merezco algo mejor. ¿Entiendes? Esa vida, esa casa vieja, no es lo que quiero». Sus palabras fueron como un cuchillo clavado en mi corazón. Camila se volvió hacia el interior de la casa, sacó un archivo y me lo arrojó. Los papeles cayeron esparcidos por el pasillo como si fueran los pedazos rotos de nuestra familia. «Es la petición de divorcio», dijo, su voz fría. «Haz que tu hijo mimado la firme. No quiero nada de esa casa rota, solo que me dejen en paz». La actitud descarada de Camila, su sonrisa desdeñosa y sus palabras afiladas como cuchillos hicieron que mi sangre hirviera. No pude contenerme más. Di un paso adelante. Levanté mi mano, lista para abofetearla, para despertarla, para hacerle entender que no podía pisotear a mi familia así. Pero Camila fue más rápida. Gritó y retrocedió más adentro de la casa. Su voz estridente resonó por el lujoso apartamento. «¿Qué estás haciendo?», exclamó, su mirada tanto aterrorizada como desafiante. El alboroto hizo que un hombre saliera corriendo del dormitorio. Solo llevaba una toalla apretada alrededor de su cintura, lo que exponía un gran tatuaje en su pecho, un águila con las alas extendidas, tan arrogante como él. Lo reconocí inmediatamente. Era Rodrigo, el hombre de las fotos de Lucía. Me miró. La sorpresa en su rostro se convirtió en ira. Se acercó, agarró mi brazo y me empujó con fuerza. Casi pierdo el equilibrio y caigo. «Vieja loca, ¿qué demonios haces en mi casa?», gritó, su voz violenta, como si yo fuera una intrusa no invitada. No había tenido tiempo de responder cuando el ruido hizo que saliera más gente. Una pareja de mediana edad, con aspecto somnoliento y molesto, apareció desde otra habitación. El hombre se detuvo, me miró, y el tiempo pareció detenerse. Su cabello ya estaba blanco, su rostro marcado por arrugas, pero esos ojos fríos nunca los olvidaría. Era David, mi exmarido, el que abandonó a Roberto y a mí hace más de 40 años.
Sentí que mi pecho se apretaba, no de dolor, sino de horror, al ver el pasado reaparecer de repente, vivo y cruel. David me miró. Estuvo atónito por un instante, y luego una sonrisa burlona se extendió lentamente por su rostro. Vaya, vaya. Mira quién tenemos aquí. Dolores. El mundo realmente es un pañuelo, dijo, con el mismo tono desdeñoso de cuando se fue, dejándome con un hijo enfermo. Miré de David a Rodrigo, y luego a la mujer junto a él, su esposa, elegantemente vestida, su rostro frío como una estatua. Todo de repente se volvió claro, pero era una verdad cruel, que atravesaba mi pecho como una daga. Rodrigo, el hombre parado frente a mí, era el hijo de David con su esposa posterior. Camila, mi nuera, había estado engañando con el medio hermano de su marido, aunque solo en papel. Me quedé allí, mis pies clavados al suelo, sintiendo que todo mi mundo se derrumbaba a mi alrededor. David se acercó, su voz tan afilada como siempre. Sigue siendo tan patética como antes, Dolores. A esta edad, ¿todavía andas metiendo las narices en asuntos que no te conciernen por ese hijo enfermo? Sus palabras fueron como una bofetada, pero yo ya no era la mujer débil que lloraba en silencio cuando él se fue. Lo miré a los ojos sin una pizca de miedo, aunque una intensa rabia ardía dentro de mí. Rodrigo rodeó con su brazo la cintura de Camila, se rió y siguió las palabras de su padre. ¿Conoces a esta vieja? ¡Qué coincidencia! Y deberías saber algo. Ahora tengo un gran restaurante. Puedo darle a Camila una vida con la que tu hijo nunca podría soñar. Hablaba con satisfacción presumida, como si se jactara de un logro. Camila estaba a su lado con una sonrisa orgullosa, su mirada altiva, como si hubiera ganado un juego en el que Roberto y yo éramos simplemente peones sin valor. La mujer junto a David, su nueva esposa, cruzó los brazos sobre su pecho e intervino con voz fría. Si no te vas de aquí ahora mismo, llamaré a seguridad para que te saquen a la fuerza. No ensucies nuestra casa. Sus palabras fueron la gota que colmó el vaso. Me encontré sola en el nido de aquellos que habían pisoteado y continuaban pisoteando mi vida y la de mi hijo. La rabia me abrumó hasta que temblé, pero no pude decir nada, no por miedo, sino porque sabía que las palabras no cambiarían nada. Miré a cada uno de ellos, a David con su sonrisa sarcástica, a Rodrigo con su aire de suficiencia, a Camila con su descaro y a la esposa con su desprecio, y grabé cada rostro en mi memoria como un voto de que nunca olvidaría. Me agaché para recoger los papeles del divorcio esparcidos por el suelo. Cada hoja era otra herida marcada en mi corazón. Me di la vuelta y me fui con las risitas y susurros de Camila detrás de mí sin mirar atrás. Las lágrimas de humillación brotaron, pero rápidamente las sequé. No iba a mostrarles mi debilidad. Al salir del edificio, me quedé bajo la luz amarillenta de la farola. El viento nocturno me heló hasta los huesos. Abracé el archivo contra mi pecho, sintiendo como si el mundo entero estuviera en mi contra. Pero dentro de mí, el dolor se convirtió en una llama de odio que ardía intensamente. Me juré a mí misma que haría que todos pagaran, no con violencia, sino con justicia, con la verdad que iba a descubrir. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol se filtraron por las cortinas, no me permití llorar ni quejarme. Me paré frente al espejo y me vestí con la ropa más formal que tenía, un sencillo pero pulcro vestido negro, el mismo que había usado en ocasiones importantes, como el día que Roberto se graduó de la universidad. Fui directamente a la oficina de la abogada que Lucía me había recomendado. La oficina estaba en una calle tranquila, con árboles que daban sombra a ambos lados. Empujé la puerta y entré. El olor a madera vieja y papel me hizo sentir como si estuviera entrando en un nuevo campo de batalla. La señora Isabel Carrasco, la abogada que Lucía me había presentado, era una mujer de mediana edad con el cabello recogido en un moño alto y una mirada aguda pero cálida. Colocé la pila de documentos sobre la mesa. Cada hoja era una pieza del rompecabezas de la traición.
El contrato falsificado con una firma torpe, la declaración del comprador de la casa sobre la transacción ilegal, el informe detallado de Lucía con las fotos de Camila y Rodrigo y la petición de divorcio que ella me había arrojado a la cara. La señora Carrasco revisó cada documento cuidadosamente, pasando las páginas lentamente, sin quitar los ojos de las líneas. Finalmente, levantó la vista y me miró con empatía, pero también con firmeza. Señora Martínez, tenemos suficiente evidencia para demandarla por 2 cargos: fraude y falsificación de documentos. Es un delito penal. Haré todo lo necesario para asegurar que se haga justicia. Las palabras de la señora Carrasco fueron como un rayo de luz que cortó la niebla dentro de mí. Por primera vez en días, sentí un poco de esperanza. Asentí, mi voz firme. Gracias, Isabel. No quiero nada más que proteger a mi hijo y a mi nieto. Ella tomó mi mano y la apretó suavemente como una promesa. Al salir de la oficina, mis hombros se sintieron un poco más ligeros, aunque una tormenta todavía rugía dentro de mí. Esa noche me senté a hablar con Roberto en nuestra pequeña sala. Él estaba en el sofá, mirando pensativo por la ventana donde las luces de la calle proyectaban reflejos opacos. La habitación estaba en silencio. Solo se podía escuchar el tic-tac del reloj. Respiré hondo y comencé a contarle toda la verdad, lo que había descubierto, lo que había enfrentado. Roberto, necesito que sepas la verdad, dije, mi voz temblando. Camila no solo te traicionó, falsificó tu firma para vender la casa y el coche. Está viviendo con Rodrigo. Y lo peor de todo es que Rodrigo es el hijo de David, tu padre. Roberto no gritó ni se enfadó. Solo se quedó quieto, su mirada vacía mientras las lágrimas corrían por sus mejillas demacradas. Su silencio era más aterrador que cualquier estallido de ira. Después de mucho tiempo, levantó la cabeza y habló en un susurro lleno de dolor. Pensé que solo estaba cansada de ser pobre. Nunca imaginé que pudiera hacer algo así. Y David, ¿por qué volvió? Para herirme de nuevo. Sus palabras fueron como un cuchillo atravesando mi corazón. Había intentado protegerlo del pasado, del hombre que nos abandonó, pero ese pasado había regresado, más cruel que nunca. Colocó la petición de divorcio de Camila y los documentos de custodia que la señora Carrasco había preparado sobre la mesa. Hijo, es hora de terminar con esto, le dije con voz firme, no solo por ti, sino por David. No podemos dejar que siga lastimando a esta familia. Roberto me miró a los ojos. Ya no había vacío en su mirada, sino una chispa de determinación. Tomó el bolígrafo y firmó ambos documentos con un trazo firme sin dudar. Lo observé, y por primera vez en días vi en él algo de la fuerza del hombre que había criado. Unos días después de presentar la demanda y los papeles del divorcio ante el tribunal, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté, y la voz de Camila explotó al otro lado llena de furia. Vieja desgraciada, ¿qué hiciste? ¿Por qué no puedo retirar el dinero de la venta? ¿Desde cuándo recuperaste la casa? Entonces entendí. Debido a los procedimientos legales, el banco había bloqueado la transacción. Camila todavía creía que había vendido la casa y que pronto recibiría el dinero. Sonreí, no con alegría, sino con una extraña calma. Desde que estabas ocupada durmiendo al lado de otro hombre y soñando con dinero que nunca fue tuyo, respondí, mi voz serena. El otro lado quedó en silencio. Solo se podía escuchar su respiración agitada, como si le hubieran echado un cubo de agua fría. No esperé su respuesta. Colgué y bloqueé el número. Durante los días que esperamos a que el tribunal aceptara el caso, intenté mantener la rutina. Cada mañana me levantaba temprano y preparaba un desayuno sencillo de tostadas y huevos fritos, el favorito de Davi. El niño se sentaba en su silla, balanceando las piernas mientras hablaba de la escuela, sus ojos llenos de luz.
Roberto también se esforzó por seguir adelante. Lo vi recuperar lentamente su ánimo. Por las noches jugaba con Davi, le enseñaba a leer o le contaba historias sobre los viajes que una vez soñó hacer con su familia. Roberto también volvió al trabajo. Se concentró diligentemente en investigar un nuevo proyecto de negocio sobre turismo experiencial local, una idea con la que había soñado durante mucho tiempo, incluso cuando su antigua empresa se derrumbó. Lo vi sentado en su habitación frente al ordenador, tecleando y dibujando diagramas, sus ojos brillando cada vez que hablaba de los pequeños pueblos, los coloridos mercados de agricultores o las historias culturales que quería compartir con los visitantes. Mamá, creo que este proyecto puede funcionar, me dijo una noche con voz entusiasta. Quiero empezar de nuevo, no solo por mí, sino por Davi. Asentí, le di una palmadita en el hombro y sentí que mi corazón se hinchaba de orgullo. Un domingo por la tarde, cuando el atardecer teñía el barrio de Dorado, sonó el timbre. Abrí la puerta y vi a don Esteban Morales, un viejo amigo y socio comercial a quien Roberto respetaba mucho. Llevaba una cesta de frutas y tenía una amable sonrisa en su rostro. Tenía que pasar por esta zona para revisar mi restaurante, dijo cordialmente. Recordé que Roberto me dijo que vivía cerca, así que quise saludar. Ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo estás? Roberto se levantó inmediatamente, su rostro iluminado por la sorpresa y la alegría. Don Esteban no imaginaba que vendría a visitarnos. Lo invitó a pasar, y pronto los dos estaban charlando animadamente sobre el trabajo y los planes futuros, como si el tiempo nunca hubiera interrumpido su amistad. Preparé té en silencio y coloqué la bandeja sobre la mesa, pero no pude evitar sentirme inquieta. Ver a Roberto reír y hablar, reconocí en él una parte de ese hombre lleno de pasión y sueños que solía ser. Don Esteban habló sobre su restaurante, sobre las dificultades en el sector, pero también con orgullo al mencionar los platos tradicionales que había preservado. Cuando estaba a punto de irse, sacó una tarjeta de visita de su bolsillo y se la dio a Roberto. Aquí está mi número, dijo sinceramente. Cuando tengas tu proyecto listo, llámame. Mi restaurante, La Terraza Azul, siempre está dispuesto a colaborar con tours de calidad. Creo que puedes lograr algo especial. Al escuchar el nombre La Terraza Azul, me quedé helada como si me hubieran echado un cubo de agua fría. Mis manos temblaron y dejé caer la taza sobre la mesa. El sonido del cristal rompiéndose sobresaltó a Roberto y a don Esteban. Disculpe, don Esteban, dije, mi voz algo temblorosa. ¿Dijo que ese restaurante es suyo? Don Esteban asintió con una leve expresión de sorpresa, pero aún con orgullo. Así es el trabajo de mi vida. ¿Pasa algo, señora Martínez? Respiré hondo, intentando mantener la calma, y me atreví a preguntar, ¿entonces conoce a alguien llamado Rodrigo García? Dijo que era el dueño de ese restaurante. Don Esteban soltó una gran carcajada, una risa relajada pero sorprendida. ¿Rodrigo? Ah, el encargado del turno de noche. Ese chico es hablador, sí, pero apenas es un supervisor. No tiene derecho a decir que es el dueño. ¿Por qué se jacta con la gente de eso? Miró a Roberto y a mí, tratando de entender por qué estábamos hablando de un empleado tan insignificante. En ese instante, todas las piezas encajaron en mi cabeza, como un rompecabezas finalmente completado. Rodrigo, el hombre que fingía ser el dueño del restaurante para engañar a Camila, resultó ser solo un impostor, un simple encargado que usaba el prestigio de la Terraza Azul para ocultar su mediocridad. Sentí una mezcla de ira y alivio. Ira por las mentiras de Rodrigo que habían destruido a nuestra familia, y alivio porque la verdad finalmente estaba saliendo a la luz. No pude quedarme callada. Miré a don Esteban. Mi voz temblaba, pero era firme. Don Esteban, necesito contarle algo. Es sobre Rodrigo, sobre Camila y también sobre David, su padre. Le conté toda la historia, cómo Camila había traicionado a Roberto, falsificó su firma para vender la casa,
y cómo la enfrenté a ella y a Rodrigo en ese lujoso apartamento. Le conté sobre David, el exmarido que había abandonado a mi hijo y a mí, y el horrible descubrimiento de que Rodrigo era su hijo. Roberto permaneció a mi lado, su cabeza baja y sus manos apretadas, tratando de contener sus emociones. Don Esteban escuchó atentamente. Su expresión se volvió cada vez más seria. Cuando terminé, golpeó la mesa con fuerza, indignado. Increíble. No puedo permitir que alguien con una moral tan podrida continúe trabajando conmigo. Usó mi nombre para sus fechorías. Se volvió hacia Roberto, sus ojos llenos de determinación. No te preocupes, me encargaré de esto. La justicia debe hacerse. El día del juicio amaneció gris, tan sombrío como mi estado de ánimo. Roberto, la abogada señora Carrasco y yo llegamos temprano al juzgado cuando las calles todavía estaban cubiertas de niebla y el frío se filtraba a través de mi abrigo. Roberto llevaba un impecable traje negro, su cabello bien peinado, se veía más sereno y fuerte que nunca. Nos sentamos en la primera fila de la sala del tribunal donde la luz, que se filtraba a través de las altas ventanas, hacía brillar las motas de polvo suspendidas en el aire. Un momento después trajeron a Camila. Me quedé paralizada cuando la vi. Ya no llevaba vestidos de seda lujosos, ni joyas caras, ni esa sonrisa arrogante. Llevaba ropa vieja, una blusa arrugada y una falda gris descolorida. Su cabello estaba enredado y tenía profundas ojeras bajo los ojos, como si no hubiera dormido en muchas noches. Se veía demacrada, asustada, como un animal acorralado. Miré alrededor de la sala, buscando rostros familiares, pero no vi a Rodrigo ni a David ni a la elegante esposa de este último. Camila estaba allí completamente sola, sin nadie a su lado. La señora Carrasco se puso de pie y presentó el caso con claridad y lógica implacable. Mostró las pruebas una por una como flechas dirigidas a la verdad. El contrato falso con el análisis de expertos en firmas, la declaración del comprador de la casa sobre la transacción ilegal, los extractos bancarios que probaban que yo había tenido que retirar todos mis ahorros para cubrir los daños. Cada documento que la señora Carrasco colocaba en el estrado del juez era como un golpe de martillo en mi corazón, recordándome todo lo que habíamos tenido que soportar. Cuando el abogado de Camila intentó justificar sus acciones, alegando presión psicológica debido a la falta de apoyo financiero del marido, la señora Carrasco lo refutó inmediatamente. Pidió proyectar las fotos del informe de la detective Lucía en la gran pantalla. Camila de la mano con Rodrigo entrando y saliendo de un apartamento de lujo, comprando en tiendas exclusivas, con una sonrisa radiante. Toda la sala murmuró y todos los ojos se volvieron hacia Camila como si quisieran quemarla. Ella bajó la cabeza, sus hombros temblando, incapaz de levantar la vista. La parte del juicio concerniente a la custodia fue aún más rápida. La señora Carrasco presentó la declaración de la maestra jefe, quien había presenciado a Camila olvidando a Davi en la escuela. También mostró testimonios de vecinos que hablaban sobre las noches en que Camila desaparecía, dejando al niño a mi cuidado. Pero la evidencia más dura fue el video de las cámaras de seguridad del barrio. En él se podía ver a Davi acurrucado bajo un tejado, agarrando su mochila con la lluvia corriendo por su pequeña cara y sus ojos rojos de miedo y soledad. Escuché murmullos en la sala. Algunas personas sacudían la cabeza. Apreté la mano de Roberto y sentí que él la apretaba de vuelta con firmeza, conteniendo el dolor. Camila permaneció sentada, su cabeza agachada, sin mirar la pantalla. Pero yo sabía que no podía escapar de la verdad. El juez golpeó el mazo y su voz firme resonó en el silencio. Camila fue sentenciada a 2 años de libertad condicional por fraude y falsificación de documentos, además de una fuerte multa que yo sabía que no podía pagar. En cuanto a la custodia, el tribunal declaró que no era una madre apta ni responsable. La tutela de Davi fue colocada completamente a cargo de Roberto. Al escuchar la sentencia, Camila se derrumbó en el suelo, sollozando fuerte, pero en ese llanto
No percibí remordimiento, solo la desesperación de alguien que ha perdido todo, no por amor, sino por perseguir cosas vacías. Roberto y yo salimos del juzgado en silencio sin mirar atrás. Afuera, caía una ligera llovizna, pero me sentí ligera en mi alma, como si me hubieran quitado un peso del pecho. Roberto tomó mi mano y dijo suavemente: «Mamá, gracias. Si no fuera por ti, no sé cómo habría soportado todo esto». Sonreí y apreté su mano. «Eres mi hijo. Haré cualquier cosa por ti y por David». Caminamos bajo la lluvia sin decir más, pero ambos sabíamos que estábamos mirando hacia adelante, hacia un futuro sin la sombra de Camila. Semanas después, mientras hacía la compra, escuché a algunos vecinos entrometidos chismorreando sobre el destino de aquellos que habían dañado a nuestra familia. Dijeron que don Esteban Morales, al descubrir la verdad sobre Rodrigo, lo despidió inmediatamente. No solo eso, también hizo pública su falta de ética dentro del sector de servicios, exponiendo su imagen como un fraude. Sin reputación ni trabajo, Rodrigo ya no tenía dónde esconderse en la ciudad. La familia de David también sufrió las consecuencias. Su negocio estaba tambaleándose debido a la vergüenza de su hijo, y supe que vendieron su lujoso apartamento y se mudaron discretamente para escapar del escándalo. En cuanto a Camila, después de perderlo todo, tuvo que buscar trabajo como camarera en un pequeño hotel en las afueras, viviendo una vida que habría despreciado antes. Escuché todo esto, pero dentro de mí solo había calma, ni resentimiento ni compasión. Un mes después del juicio, un sábado por la tarde, mientras podaba las plantas del porche, sonó el timbre. Abrí la puerta y vi a don Esteban Morales con la misma sonrisa amable de antes. Esta vez no venía solo, sino acompañado de un joven asistente que llevaba una carpeta de documentos. «Señora Martínez, vine a visitar a la familia y, de paso, tengo algo que quiero discutir con Roberto», dijo con voz cálida pero seria. Lo invité a pasar. Preparé una tetera de té caliente, sintiéndome curiosa. Roberto salió corriendo. Su rostro se iluminó cuando lo vio. «Don Esteban, no imaginaba volver a verlo tan pronto», dijo entusiasmado, como un niño reunido con alguien a quien admira. Nos sentamos en la sala. La luz de la tarde se filtraba por la ventana, proyectando destellos dorados en el suelo de madera. Don Esteban no se anduvo con rodeos. Fue directo al grano. Después de despedir a Rodrigo, revisé toda la operación del restaurante, dijo, mirando directamente a Roberto. Me di cuenta de que la terraza azul carece de algo, una conexión con la cultura local, con las historias y experiencias que los clientes realmente quieren descubrir. Tu proyecto de turismo experiencial, Roberto, es exactamente lo que estaba buscando. Empujó un contrato a través de la mesa y lo colocó frente a mi hijo. Quiero invertir en tu proyecto. Trabajaremos juntos. Tu empresa será el socio exclusivo que ofrezca tours culturales para mi cadena de restaurantes. ¿Qué te parece? Roberto se quedó helado como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Tomó el contrato, sus manos temblando ligeramente, y leyó cada cláusula una y otra vez, temiendo que todo fuera un sueño. Yo, sentada junto a él, vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, no de tristeza, sino de la alegría y el reconocimiento que había anhelado durante tanto tiempo. Ese proyecto, la idea de viajes para descubrir la cultura local, era algo que había construido con esfuerzo en sus días más oscuros, cuando el mundo entero parecía darle la espalda. «Don Esteban», Roberto levantó la vista, su voz quebrada. «Gracias, don. No lo decepcionaré». Se puso de pie e hizo una profunda reverencia a don Esteban, con un gesto lleno de respeto y gratitud. En ese momento, David salió corriendo de su habitación con un papel garabateado en la mano. Ya no tenía esa timidez ni ese miedo de antes. Corrió hacia mí, abrazó mis piernas y me mostró su dibujo con una sonrisa radiante. «Abuela, terminé. Mira qué bonito quedó». Me arrodillé, tomé el dibujo y sentí que mi corazón se detenía. En él había 3 personas, una mujer de cabello blanco, un hombre alto y un niño.
Los tres estaban tomados de la mano bajo un sol brillante, rodeados de montañas y campos verdes. «Esa eres tú, papá y yo», dijo David con su voz inocente. Le acaricié la cabeza, las lágrimas a punto de fluir, pero sonreí. «Es precioso, mi amor», dije, mi voz temblando. Ese dibujo, aunque simple, era un mundo entero que había luchado por proteger. Don Esteban observó la escena con una sonrisa más amplia. «Tienes una familia maravillosa, Roberto», dijo mientras se ponía de pie y le daba una palmadita en el hombro a mi hijo. «Haz este proyecto bien, no solo por mí, sino por el pequeño y por la señora Martínez también». Se fue, dejando el contrato sobre la mesa, y una chispa de esperanza se encendió en nuestros corazones. Roberto se sentó, abrazó a Davi, y vi una nueva determinación en sus ojos, como si hubiera encontrado su propósito en la vida de nuevo. Salí al porche y miré a través de la ventana. Los primeros rayos del amanecer se filtraban por el marco, bañando la habitación en un tono dorado. La tormenta realmente había pasado, dejando un cielo despejado, no perfecto, pero lleno de promesas. Pensé en los días difíciles, en las noches sin dormir abrazando a Roberto durante sus crisis, en las veces que sequé las lágrimas de Davi cuando preguntaba por su madre. Todo ese dolor ahora parecía distante, como una pesadilla que se disipa con la llegada del amanecer. Me di la vuelta y vi a Roberto charlando animadamente con el asistente de don Esteban, su voz llena de entusiasmo mientras hablaba de los viajes, los pueblos y las historias que quería contar. Davi, a su lado, estaba coloreando felizmente otro dibujo, tarareando una canción infantil. Me quedé allí, observando a mi pequeña familia, sintiendo una paz que pensé que se había perdido para siempre. Ya no éramos la familia perfecta que una vez soñé, pero estábamos juntos, y ese amor era más fuerte que cualquier herida del pasado. De todo lo que he vivido, entendí que la vida puede quitarnos muchas cosas, pero nadie puede quitarnos la fuerza y el amor que reside en el corazón de una madre. Hay heridas que nunca sanan, pero son las que nos enseñan a levantarnos más fuertes y más sabios. Una vez pensé que la venganza era la única manera de recuperar la justicia, pero al final entendí que la verdadera justicia no nace del odio, sino de la determinación y la fe en lo que es correcto. El mal siempre termina destruyéndose a sí mismo, mientras que el amor, la compasión y la integridad, aunque pisoteados una y otra vez, son las únicas cosas que pueden salvar a una familia. La historia que acabas de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de quienes participaron en ella. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien la escuche y reflexione. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Realmente me pregunto, si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías guardar silencio para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para reclamar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede ser una luz para guiar a otros en su camino. Dios siempre bendice, y estoy convencida de que el valor nos llevará hacia días mejores. Ahora mismo en la pantalla final dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.